Estamos ya de regreso acá en Expertos del Deporte para mucha más información. Antes, lo invitamos a usted a que nos siga en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Expertos del Deporte, Twitter @edeportesgt y en YouTube también estamos como Expertos del Deporte. Ahora sí, nosotros hablamos de los Juegos Olímpicos, pero de los otros atletas internacionales, obviamente, de lo que están haciendo. Y es que Michael Phelps ya llegó a su medalla número 23, pero esto llenó de alegría a muchos, pero fueron sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque anunció oficialmente que Michael Phelps se despide de los Juegos Olímpicos. Esta fue la última ocasión que está en Juegos Olímpicos. Él cree que ya para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 él ya no va a estar bien, ya no va a poder dar competencia y mejor, este es su mejor momento y es en el mejor momento en donde él decide decir hasta aquí, ya los Juegos Olímpicos ya no son para él. Pero la verdad es que una vasta historia, una vasta trayectoria que tuvo este atleta, este nadador estadounidense Michael Phelps con 23 medallas de oro. Y hablando también de otros de los protagonistas, Usain Bolt pues está haciendo de las suyas, ya empezó a conquistar medallas de oro en las pruebas allá de velocidad. Es impresionante lo que hace Usain Bolt, la verdad, pero pues todavía no ha terminado todo, todavía está por cosechar muchas más medallas. Y uno que ya consiguió medallas fue Andy Murray. Al enfrentarse ante Del Potro, el argentino, pues estaba dándole dura pelea, pero Andy Murray demostró por qué es uno de los primeros 3 lugares rankeados a nivel mundial y se llevó la medalla de oro para su país. Argentina ganó su primera medalla en los Juegos Olímpicos y fue gracias a Del Potro. Pero pues acá mucha más información de lo que acontece en Juegos Olímpicos se lo dejamos en esta nota. En Universales conocemos tu determinación y cómo inspira el promedio. Que el límite lo pones tú, no los que te critican. Conocemos que lo que tienes te ha costado y no solo dinero. Y porque conocemos el modo en que te gusta hacer las cosas, queremos protegerte. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Más de 50 años asegurando generación tras generación. El pasado sábado, Michael Phelps consiguió una nueva medalla de oro para su palmarés. El tiburón de Baltimore subió al podio junto a sus compañeros luego de ganar la competencia de 4x100 estilo combinado y conquistó la medalla de oro número 23 de su trayectoria. Así, el nadador estadounidense cerró su ciclo olímpico y puso fin a su carrera luego de 28 preseas olímpicas, que se resumen en 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Phelps ahora buscará una vida alejada de las competencias de alto nivel. Por su parte, Usain Bolt sigue haciendo historia en el atletismo, y es que el jamaiquino ganó por tercera ocasión consecutiva el oro en los 100 metros planos. Lo había conquistado en Pekín, Londres y en Río no podía ser la excepción, y lo consiguió con un tiempo de 9.81 segundos. Ahora el reto de Bolt será completar el triple con las competiciones de 200 metros planos y 4x100 para poner fin así a su ciclo olímpico. En el tenis se vivió una final intensa con más de 4 horas de juego. El británico Andy Murray se impuso a Juan Martín del Potro en 4 sets con parciales de 7-5, 4-6, 6-3 y 7-5. Con esta victoria revalidó la medalla de oro que había conquistado hace 4 años en Londres 2012. Murray se convirtió en el único tenista en ganar 2 oros consecutivos en el cuadro de individuales. Por otro lado, Rafael Nadal no pudo con el japonés Kei Nishikori y terminó sin el bronce luego de caer en 3 sets con parciales de 6-2, 6-7 y 6-3. El consuelo para Nadal queda en el oro de dobles que consiguió junto a Marc López el pasado viernes. En Universales conocemos algunas cosas. Conocemos tu determinación y cómo inspira el promedio. Que el límite lo pones tú, no los que te critican. Conocemos que lo que tienes te ha costado y no solo dinero. También conocemos que dejaste el camino e hiciste el tuyo. Y que dar lo mejor de ti es tu mayor principio. Y porque conocemos el modo en que te gusta hacer las cosas, queremos protegerte. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Más de 50 años asegurando generación tras generación. Ahora, luego de haber estado en los Juegos Olímpicos, es momento de hablar de la NFL, porque la pretemporada arrancó y dejó resultados muy importantes el pasado fin de semana. Esto arrancó desde el día jueves, muchos encuentros sumamente interesantes, algunos sorpresivos porque pues de visita fueron a sacar la victoria. Pero nosotros hemos preparado una nota con los resultados, los choques y también lo que está dejando cada uno de estos equipos en la NFL.
La actividad en la pretemporada de la NFL continuó el fin de semana, dejando resultados que inician a marcar desde ya el buen nivel que mostrarán en esta temporada los diversos equipos que participan. El sábado los Seattle Seahawks consiguieron la victoria 17-16 ante los Kansas City Chiefs. Los Colts de Indianapolis también obtuvieron el primer triunfo, esta vez de 19-18 ante los Buffalo Bills. Dallas Cowboys por su lado tuvo que saborear la derrota en casa, esto luego del buen juego de Los Ángeles Rams, quienes vencieron a los locales 28-24. San Diego Chargers se unió también a los equipos que vieron la derrota en casa, esto tras caer 10-27 al enfrentar a los Titans de Tennessee. Ya para el día domingo, Houston Texans alcanzó la victoria de 24-13 ante los San Francisco 49ers. Bueno, pues así que con esto nosotros, un servidor, Herbert de la Rosa, pues ha finalizado la información del día de hoy de otras disciplinas deportivas. Nosotros vamos a cumplir con una pequeña pausa. Al regreso, Luis y Everaldo nos hablan de los Juegos Olímpicos, pero del fútbol puramente, también de lo que dejó la Supercopa de España, la Supercopa de Alemania y por ahí otros datos que nos tienen allá los muchachos del otro lado del set. Vamos a la pausa, ya volvemos.